la Argentina se está alejando peligrosamente de eso que denominamos democracia moderna. Yo tengo una teoría, por ejemplo, cuando Alberto Fernández anunció la semana pasada la baja en las retenciones, si se hubiera convocado a las entidades agropecuarias, a los jefes políticos de esas entidades, creo que hubiera habido un acuerdo. ¿Saben por qué? Porque también necesita una salida del campo. No se puede estar en protesta permanente, en paro permanente, al borde de las rutas todo el tiempo. Creo que hay una presión cada vez más dura, cada vez más firme, de lo que se denomina las bases, que son los chacareros, que están francamente de muy mal humor por una serie de cuestiones. Ya ustedes habrán escuchado, de lo que menos se habla es de las retenciones, pero sucedieron episodios que, ni un elefante en un bazar lo hubiera hecho peor. Por ejemplo, detener a 8 productores de San Pedro. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre hacer esto? Por ejemplo, citar a sede judicial a dirigentes políticos y a los líderes de las entidades. ¿A quién se le ocurre? Francamente, a veces uno cree que se pretende que todo esté peor, que cuanto peor mejor, un concepto del maoísmo. Y bueno, a este tipo de situaciones le siguen las reuniones, como la de hoy en Armstrong, que fue multitudinaria, el endurecimiento verbal de la cuestión, que creo que es lo peor. Porque les voy a contar algo. A lo mejor ya lo saben, pero hasta hace muy pocos días, Eduardo Bussi y Luis Delía, y Pedro Peretti también, que ha estado aquí, compartían asados, compartieron un cordero hace muy poco tiempo, se llamaban por teléfono, le decía a Delía, mira, vamos a crear el Ministerio de Agricultura, el ministro va a ser Felipe Solá, todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora se pasó a otra lógica, hay una manera de tratar el tema por parte de algunos medios porteños que es francamente desproporcionada, ese jadeo permanente de los mobileros, vamos directo a Gualeguaychú, a Alfredo de Ángelis. Bueno, un poco de calma, un poco de prudencia, hay que sentarse a acordar, hay que negociar. El gobierno tiene que volver a gobernar, Cristina tiene que empezar a remontar la cuesta. Está cada vez más abajo en las encuestas, está por debajo del 20% en Rosario. Y hay algo de lo cual no se habla. Si a usted le interesa revisar los archivos, si a usted le interesa saber qué pasó, retrotraerse para tener una mirada hacia el futuro, bueno, observe la página del Ministerio del Interior en Internet y fíjese en qué lugares ganó Cristina Fernández. Más allá del conurbano bonaerense, usted sabe, perdió en las grandes ciudades, pero triunfó de una manera abrumadora en las zonas rurales, las mismas zonas rurales, que hoy por hoy están repudiando las medidas. Y ahí me parece que nace la incongruencia y ahí nace el mayor programa político, el mayor problema político. Puede recomponer, falta mucho tiempo para las elecciones, el kirchnerismo no tiene enfrente una oposición unificada, yo creo que la salida en la oposición al kirchnerismo va a estar por adentro del peronismo con algunas alianzas extra PJ, pero fíjense en 80 días de conflicto, porque es verdad, criticamos mucho al gobierno, pero la oposición es una hoguera de vanidades. No se han reunido una sola vez para dar una conferencia de prensa desde que se inició este problema. Mauricio Macri prácticamente no se involucró. Carrió mezcla sus visiones apocalípticas de la historia con llamados a la paz. El radicalismo, bueno, es un movimiento en fuga, es casi una ONG, y no se observa en el horizonte una oposición que tenga algún valor intrínseco ponderable de acá al 2011. Insisto, falta mucho, pero no hay 2011 sin 2009, por eso las elecciones legislativas van a ser clave. Tenemos un programa
muy interesante. Va a estar con nosotros el presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, Arturo Gandola. Va a estar Alicia Gutiérrez explicándonos qué pasa con esta división que se ha dado en el ARI. Y para el final, para la editorial de cierre, les voy a tirar algunas puntas sobre situaciones que se están dando en la provincia de Santa Fe. A lo mejor algunas las ha leído en mi columna del domingo pasado en el diario La Capital, que son francamente sorprendentes. Por ahora, el primer corte, y con nosotros Arturo Gandola. Estamos con Arturo Gandola, que es el presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria. Bienvenido, Arturo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Bien, la primera pregunta tiene que ver exclusivamente con la situación en Rosario. ¿Cuál es la visualización que se hace desde el peronismo de la marcha del gobierno municipal? Porque yo lo he mencionado, se habló mucho, se pidió mucho, un gobierno provincial y una intendencia local que estén en sintonía. Bueno, finalmente esto se dio en las últimas elecciones, hay un mismo color político, pero uno tiene la sensación que la ciudad de Rosario está padeciendo hoy por hoy algunos problemas que a lo mejor antes existían pero no se veían, pero hoy sí cobran fuerza. Sí, no se nota la sintonía entre los dos gobiernos, el provincial y el municipal. Nosotros siempre decíamos que la oportunidad de modificar el tema de salud era esa sintonía, esa superposición, esa competencia absurda entre una salud provincial y una salud municipal. Y pensábamos que había un programa en este Partido Socialista que iba a generar rápidamente las adecuaciones para una mejor prestación con un menor costo de funcionamiento. No se ven. Tampoco se ve que el reclamo que hacía el gobierno socialista desde Rosario de unos errores en la coparticipación por parte del gobierno de Obey, y que se llegó hasta casi a enumerar una cifra, los 80 millones famosos, bueno, no han llegado los 80 millones, y creo que no han llegado porque no han podido justificar la existencia de esa diferencia en la coparticipación. Y entonces estamos, yo creo que con dos gobiernos que cada uno hace lo que puede, pero no hay coordinación. ¿Cuáles son los problemas más puntuales que ustedes notan respecto a la ciudad de Rosario? Yo creo que esencialmente acá hay un problema económico-financiero que comienza a ser crisis. Todo este gobierno de Wiener, los años de gobierno de Wiener, en donde hubo obra pública, hubo un embellecimiento de la ciudad en lo que hace al área céntrica y a la costa, y en algunos de los accesos a la ciudad, se hicieron con un endeudamiento con créditos internacionales, y ahora hay que empezar a pagar esos créditos. Y el año pasado se empezaron a pagar los créditos y hoy se nota. Hoy se nota en el recorte de horas extra, hoy se nota en una disminución de la prestación de la basura, se nota en la falta de la obra pública y se nota en un montón de aspectos que está pagando esta actual gestión. Pero bueno, gracias a aquel embellecimiento con deuda externa, proyectaron la imagen de una persona que hoy gobierna la provincia de Santa Fe. Dentro del peronismo, digamos, la casa no está tan en orden, o no estuvo, porque ustedes presentaron candidatos en los últimos comicios extrapartidarios, es decir, no hubo ningún referente peronista pura sangre para darle una denominación. Esta crisis del peronismo rosarino está en vías de solucionarse. ¿Notan ustedes que se están dando procesos de unidad, que se tienen como objetivo abrir las puertas del partido, incorporar nuevos rostros, nueva cara? ¿Cómo viene eso? Yo creo que si bien hay identidades partidarias formales, en la práctica hay una comunicación y una comunidad de concepciones y de prácticas que hacen prácticamente inexistente esto. Lo que puede ser el sector político nuestro hoy se expresa en tres bloques distintos, pero son tres bloques que actúan prácticamente en concordancia, votando todas las cosas al igual, en un interbloque que a veces ni siquiera existe, porque con mirarnos nomás o con una mínima seña sabemos que vamos a votar, y que vamos a votar coincidentemente casi con seguridad.
Entonces, eso facilita la recreación un poco del sector del peronismo en la ciudad de Rosario. Y por otra parte, yo creo que lo que también nos facilita todo esto es los déficits de gestión que tiene el gobierno socialista. Y entonces creo que esto, el aumento exagerado de la tasa municipal, el aumento del precio de los servicios, del transporte urbano de pasajeros, la falta de obra pública concreta en cada uno de los barrios de Rosario, facilita nuestro discurso porque, bueno, se empieza a ver más claramente lo que nosotros sosteníamos como crítica, que la gestión que viene desde hace más de 20 años en la ciudad de Rosario tiene que ver con una gestión para las capas medias y las capas medias altas. ¿Puede tener que ver también con algún grado de cortocircuito que empieza a existir entre el gobierno nacional y el socialismo? Porque digo, hasta ahora se han llevado no muy bien, demasiado bien, al punto que me parece que desde aquellas elecciones en las cuales ganó la provincia de Hermes Wiener, bueno, pasando por las legislativas, se habló de una mancomunión de ideas, eran los tiempos de la transversalidad. A lo mejor esos puentes se han roto. Lo que pasa es que el socialismo me parece que se expresa de manera distinta en el Estado nacional, en el Estado provincial y en el municipal. Yo no recuerdo una votación de los diputados nacionales del socialismo que haya coincidido con el gobierno nacional. Creo que no ha habido ninguna. Votaron hasta en contra un aumento en los subsidios al transporte urbano de pasajeros del interior, donde Rosario se veía altamente beneficiada por ese aumento. Entonces, esta es una de las expresiones. La otra sí, ha habido alguna corriente de simpatía con algunos sectores del gobierno nacional. Sin ir más lejos, Delía, el tan denostado Delía, apoyó en la provincia de Santa Fe a Wiener y en la ciudad de Rosario a Lischich. Y es fundador del Frente Progresista. Tiene integrantes de su agrupación que son funcionarios de los gobiernos socialistas. Bueno, esto ha ocurrido y esto evidentemente se va tensionando porque el doble discurso tiene un límite y tiene el límite que le da la realidad que uno está viviendo. Y entonces yo creo que sí, que se está demostrando de que el socialismo no participa tan activamente de la ideología y de la forma de hacer política y del criterio de conducción del país, y entonces cada vez se notan más las diferencias. Eso yo creo que también facilita, porque yo creo que gran parte del voto de Wiener tuvo que ver con esto de arrimarse a nivel por lo menos de la imagen al kirchnerismo. Usted es un referente kirchnerista, se puede decir, sí. un hombre que ha apoyado a Kirchner desde el primer momento. Debe ser difícil hoy defender al gobierno en la ciudad de Rosario, tan influenciada por la zona, por las zonas rurales que han contribuido al crecimiento, sin, bueno, ser mal visto por los sectores del campo. ¿Cuál es su análisis del conflicto? Yo creo que esto se inicia con un error del gobierno nacional. Me parece que la explicitación que hace de las retenciones el gobierno nacional sin haberlo conversado, no digo consensuado, porque el gobierno no tiene que consensuar con cada uno de los sectores de la economía del país, pero sí conversar, analizar. Yo creo que surgió como, casi diría que el pueblo lo tomó como un exabrupto, y esto generó un conflicto. Creo que a partir de ahí el gobierno nacional corrigió su actitud. Creo que la reunión en donde se solucionaron 4 de los 5 puntos que estaban en discusión fue una reunión positiva, pero evidentemente las internas de cada una de las entidades generó la necesidad de algún miembro de las entidades de diferenciarse para dar respuesta a su interna. Y entonces me parece que se violaron pactos de reuniones importantes en donde uno tiene que decir lo que tiene que decir y no lo que se le ocurre. Se faltó a la verdad y eso generó una tensión que la estamos padeciendo. Pero me parece que ya después de la última decisión del Gobierno Nacional de disminución de las retenciones y después de las últimas disposiciones, me parece que ya es hora de que el campo acepte de que tiene que recibir lo que tenía en expectativa recibir y no aprovecharse como sector
de ganancias extraordinarias que genera una coyuntura internacional inmejorable, que yo creo que tienen que servir para la distribución del ingreso nacional y no para el enriquecimiento de un solo sector. Me parece que ya ahora sí creo que toda la culpa es del campo. Estamos dialogando con el concejal Arturo Gandola, lo seguiremos haciendo tras el corte comercial. Bueno, el leading case electoral, el caso testigo, va a estar, me parece, en la provincia de Santa Fe con las internas del Partido Justicialista, y de eso vamos a hablar ahora con Arturo Gandola, quien está alineado en el rosismo, en el sector de Agustín Rossi, ¿verdad? Sí, sí. Pregunto, la posición de Rossi frente al tema que es omnipresente como el del campo, perjudica en una interna que es cerrada, donde votan nada más que los afiliados, donde sabemos que el peso de los aparatos es clave? Y yo creo que no beneficia porque el voto del afiliado del pueblo está influenciado mucho por algún medio de comunicación y ha generado una solidaridad que lo hablábamos fuera de cámara, que antes en los pueblos no existía la solidaridad. Pero digo, ¿no se difumina esto al ser cerrada la interna? Sí, se difumina porque seguramente los chacareros no son afiliados del peronismo y entonces no se expresan, pero tiene una influencia en algún sector de los pueblos. Pero hay que tener en cuenta de que el 80% del afiliado del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe se reduce a 5 ciudades: Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Villa Gobernador de Galvez y San Lorenzo. Entonces ahí está la inmensa mayoría y son afiliados urbanos que a lo sumo han padecido la crisis esta que se ha surgido, han padecido el desabastecimiento y no, me da la sensación que no tienen una corriente de simpatía con el campo. Entonces yo creo que eso no nos beneficia, pero tampoco es decisivo esta situación de crisis del campo. Ha llegado a desembarcado Carlos Kunkel, que es un hombre muy ligado a Kirchner, a darle el apoyo a Rossi, y días después, horas después, salió a investir muy duro contra Reutemann, a quien tildó como una de las cabezas de los pools de siembra que existen en el país. ¿Esto los ayuda o no? Yo creo, no sé si ayuda, pero yo creo que esclarece, digamos, pone en blanco y negro. Lo que no se puede es decir que se está con Kirchner, se está con la Presidente y al mismo tiempo se apoya al agro. Uno tiene que empezar a definirse. Y entonces que Carlos Kunkel sea el que transmita que la Presidenta y el Presidente del partido le hayan pedido a él que venga a dar el apoyo a Rossi, yo creo que ayuda. Que además haya venido acompañado de 20 diputados nacionales del kirchnerismo, yo creo que ayuda, sin lugar a dudas. De acuerdo a la información que uno ha recibido en las últimas horas, han comenzado las reuniones entre Reutemann e intendentes de los departamentos. Empezó esto el viernes a la noche con representantes de presidencias comunales de castellanos, intendentes también, les pidió Reutemann el apoyo a Spinozzi, y de acuerdo a la información que uno maneja va a estar en la lista. ¿Se le puede ganar a una lista que lleva Reutemann, que me imagino con tipografía destacada? Yo primero dudo que Reutemann participe del armado de una lista. Si dicen que la va a encabezar a la lista, no dudaría, porque lo ha hecho otras veces y alguna de las veces que lo ha hecho en situaciones de mucha desventaja, como cuando le ganó Usandizaga la gobernación de la provincia. Ahora, que Reutemann vaya a ir en una lista como congresal, me da la sensación, yo no lo creo, sinceramente no lo creo. Y por otra parte creo que sí, que se le puede ganar a Reutemann en la provincia de Santa Fe en una interna del Partido Justicialista. Uno advierte que a partir creo que es lo más interesante, porque ya estamos hartos de hablar de la pelea campo-gobierno. Una de las cuestiones sí interesantes, decía, es la entrelínea política. Se advierte como una fuga del kirchnerismo por parte de la Sota, de Schiaretti, de Busti y del propio Reutemann.
teniendo en cuenta que la oposición política en Argentina no ha logrado, por ejemplo, hacer una conferencia de prensa conjunta en estos 80 días que ha durado la huelga. ¿No será que el rival que va a enfrentar al kirchnerismo en el 2011 va a partir de nuevo del propio peronismo? En primer lugar, de los 4 que me nombraste, el único que alguna vez fue kirchnerista fue Busti. No fue Reutemann, que lo recibió en el Canal 3 Bueno, pero después dijo afirmativo a todo. Pero no estuvieron en los orígenes, ni de la Sota, ni Schiaretti, ni Reutemann, sí Busti. Y sí, es probable que la ausencia de una oposición que pueda tener un discurso medianamente homogéneo y una figura que la convoque, cosa que hoy en Argentina objetivamente no existe. Es probable que esto genere la posibilidad de que la oposición surja del propio peronismo. No nos olvidemos que hace 6 años atrás o 5 años y medio atrás, los 3 candidatos con más posibilidades eran del Partido Justicialista. Entonces, no sería extraño que el dualdismo, con alguna variante interna importante, genere la propia oposición. Incluso Mauricio Macri, que está muy prudente respecto al conflicto agrario, mantiene contactos con Duhalde, con sectores peronistas, y bueno, esto lleva a uno a pensar que el peronismo es el poder, ¿no? O sea, en la estructura pendular de la Argentina, que cada 10 años o va un poquito a la derecha o va un poquito al centro o un poquito a la izquierda, el peronismo como que encuentra algunos reservorios para supervivir. Sí, pero yo creo que lo que ha cambiado es que el peronismo ahora está expresando en la gestión una ideología que tiene que ver con la redistribución del ingreso, con favorecer a sectores más postergados. Esto, en el punto donde es inobjetable, es en los índices de compra en supermercados, en los índices del consumo, en la producción. Digo, esto es así, la Argentina ha mejorado. ¿Y quién enfrenta esto? Los que evidentemente quieren un retorno a una Argentina que estamos dejando atrás. Entonces me parece que quizás esto preanuncie un sinceramiento de sectores que han convivido en el peronismo durante mucho tiempo. Pero creo que la realidad política argentina, como fue la realidad política de algunos países de América Latina que vieron terminar los partidos políticos tradicionales y la conformación de nuevas fuerzas, me parece que vamos camino a la conformación de partidos políticos o de movimientos políticos que tengan que ver con la expresión de una ideología más definida, no tanto de convivencia de distintos sectores dentro de la estructura. Le hago una consulta como introito a después otro interrogante. ¿Decir Rossi es decir lo mismo que Obeid? No. ¿Es posible que Jorge Obeid en las próximas horas decida participar en la misma lista que Ricardo Espinosi y que Reutemann? ¿Lo cree usted posible? La verdad, Mauricio, no lo sé. Creo que lo están debatiendo entre ellos. Sí creo que Jorge Obeid jamás participó en una interna política en contra de Reutemann. Siempre estuvo alineado con Reutemann. No quiere decir que no pueda mañana hacer lo contrario. O no puede decir que mañana se abstenga de participar. Pero sí digo un dato de la realidad y que tiene que ver con la historia de este último tiempo. Nunca Obeid desde el año 91 enfrentó a Reutemann. Porque digo, ahí también habría un resquebrajamiento de la estructura kirchnerista. Obeid sí fue kirchnerista desde un primer momento. Sí, Obeid fue kirchnerista en un primer momento. Lo cual tomar una decisión de ese tipo me parece que lo llevaría a romper lanzas con el gobierno nacional, ¿no? Y uno piensa... ¿cuántas cosas ha disparado este tema del campo? Que nos aburre, que nos harta, pero que sí, en la entrelínea política está cambiando algunas situaciones. Pero ha sido catalizador de esas situaciones. Yo creo que las visiones diferentes existían. Esto lo aceleró el proceso de que se noten, pero creo que ya estaban. ¿No está la Argentina media loca, digo, porque aparecen cuestiones difíciles de explicar, la detención de 8 chacareros en San Pedro, citar a declarar a Margarita Stolbizer y otras referencias, no parecen la mejor manera de descomprimir el conflicto. Yo lo que pasa que yo soy testigo en juicios de la verdad.
Y lo conozco al fiscal de San Nicolás producto de Murray, de esa condición de testigo de oficio. La verdad que yo tengo una opinión inmejorable de él. No creo que sea un hombre que sea pasible de aprietes políticos, sinceramente lo digo. Y es él el que lo ha solicitado. Entonces digo, no ayuda, ahora tampoco ayuda que un sector con intereses económicos concretos, un sector de la producción de la Argentina. No hablemos de los que cortaban la ruta porque no tenían para comer. Estamos hablando de un sector que no quiere ganar 1 millón, quiere ganar 1.300.000. Entonces, que ese sector corte las rutas, que queme pasto en una autopista, cuál es la imputación que se le hace, generando las dificultades que se generan en una autopista, y ya hemos tenido muchos muertos. La verdad que no sé qué contestar. Sí, digo, Murray me parece que es un fiscal excelente y no lo veo sujeto a presiones políticas. Una última pregunta, ya enfocando a Rosario y al peronismo. No hay 2011 sin 2009 en todos los rangos electorales. ¿Qué pasa con las elecciones en la ciudad de Rosario, teniendo en cuenta el panorama que usted ha descrito? ¿En la ciudad de Rosario? Sí, señor. Y yo creo que son elecciones nacionales que van a ir juntas con las provinciales seguramente. Las elecciones nacionales, el socialismo no tiene ninguno de sus 2 mejores electores. No está ni Wiener ni Lischit. Y estamos viendo una gestión provincial con muchas dificultades, en donde los 3 temas que fueron las banderas del socialismo, que fue la seguridad, la salud y la educación, en las 3 están haciendo una gestión, yo diría, más que mediocre. Yo creo que se va a ver un aumento del voto del peronismo, del Frente para la Victoria, y una disminución del voto del socialismo, sin lugar a dudas. Arturo Gandola, muchas gracias por haber estado en este programa. No, gracias a ustedes. Hacemos el corte y con nosotros Alicia Gutiérrez para hablar de estos temas que también hemos charlado con Gandola, seguramente desde una visión contrapuesta. Con nosotros Alicia Gutiérrez, a quien siempre invitamos al programa, nos parece una de las voces más lúcidas que tiene la política santafesina. Esta vez desde el oficialismo, en el Frente Progresista, trazaba Gandola una descripción bastante negativa de la marcha del gobierno provincial. ¿Cuál es tu mirada, Alicia, al respecto? Bueno, yo creo que en estos meses de gobierno del gobernador Wiener se ha hecho mucho en muchas áreas que se van a empezar a poner de manifiesto a lo largo de los próximos meses y que tienen que ver con cambiar modelos relacionados con la educación, con la salud, con la seguridad. En el campo de la salud, por ejemplo, en esta provincia convivían modelos diferentes, el hospital de autogestión, los hospitales Sancos, con una serie de necesidades impresionantes que tienen que ver desde lo edilicio hasta las necesidades de personal. Doy un ejemplo, los trabajadores de la salud, la mayoría estaban en el interior, precarizados, y en las ciudades de Santa Fe y Rosario también, o de lo contrario con de algún tipo de modalidad que tenía que ver con facturación, etcétera, en negro, y muchos en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, hay una cantidad importantísima de trabajadores y trabajadoras que cobran un plan trabajar y hacen facturación, enfermeras, etcétera, en los hospitales públicos. Entonces, todo eso significa trabajar con un presupuesto que fue elaborado el año anterior por el gobierno de Jorge Obey para un gobierno como el de Obey, pero no para un gobierno como que prioriza la educación, la salud y la seguridad. Entonces, bueno, va a costar hasta que el próximo año se pueda hacer el presupuesto. En el tema de la salud se necesita quizás el doble de lo que hoy está presupuestado en el gobierno provincial, ¿no? Una de las chicanas que se hacían desde el peronismo antes de las elecciones era, bueno, la composición heterogénea del Frente Progresista. Ustedes conviven en la Cámara de Diputados con referencias de la democracia progresista, radicales y, bueno, de otras agrupaciones menores.
¿Cómo es el trabajo cotidiano? ¿Cómo es la relación? Bueno, nosotros, si bien pertenecemos a distintos espacios políticos, tenemos acuerdos programáticos en los cuales nos ceñimos al momento de trabajar en el tema provincial. Y eso se ve reflejado en los proyectos de ley y en las leyes que se han aprobado dentro de la legislatura. Por el contrario, dentro del peronismo, a pesar de ser un solo partido político, hay 3 bloques dentro de la legislatura, lo cual no quiere, y que tienen generalmente distintas posturas. Yo creo que el que seamos distintos partidos políticos no quiere decir que no se puede gobernar como lo está haciendo hoy el gobernador Wiener, y todos teníamos claros cuando nos acercamos o cuando integramos el Frente Progresista que quien conducía ese espacio era Hermes Wiener. Si bien sos oficialista, ingresaste como oficialista, ¿qué cosas crees que le faltan hacer a este gobierno? ¿Qué te gustaría que este gobierno provincial haga ya? Bueno, la ansiedad de uno pretende que lo que está programado y que no puede hacerse ya, como el tema de la salud, implementar rápidamente universalidad, gratuidad en la salud pública, se puede hacer ya. La salud pública no ha sido gratuita a lo largo de estos años y nosotros pretendemos que lo sea. El gobierno como plataforma lo planteó. Bueno, se está tratando de hacer esto. La universalidad que incluya a todos los santafesinos y santafesinas, que no siga habiendo hospitales que tienen un ala de pobres y otra para la gente que no puede, la gente que tiene obra social o que paga, porque en algunos pueblos es el único efector, el público. Y esto no debería existir, pero sin embargo existe y es lo que está tratando de modificar profundamente el gobierno provincial. El lunes a la noche el televidente está con frío en su casa, un poco tranquilo viendo televisión, dice, bueno, Alicia Gutiérrez, Ari Carrió. Ha habido una implosión adentro del partido. ¿Cómo han quedado las cosas? ¿Cómo se le puede explicar a ese televidente qué fue del Ari, digamos, ¿no? Bueno, a lo largo del ARI se fundó en el 2001 con ideas que tenían que ver con la distribución del ingreso, con la pelea por una coparticipación federal que nos incluyera a todos los argentinos y argentinas, con la justicia redistributiva, con una industria y sobre todo con un papel fundante del Estado que terminara con las inequidades del mercado, que genera el mercado. Bueno, estos postulados que nosotros, por los cuales la mayoría de nosotros nos acercamos al ARI, fueron abandonados por Carrió, que prefirió de alguna manera acercarse a otros sectores que tienen que ver con Patricia Bullrich, con sectores de la derecha más concentrada, que no cree que el Estado tenga que cumplir ese rol, con López Murphy, etcétera, que la educación sea lo fundamental y que el Estado debe ser el garante de esto. Y bueno, estas diferencias hicieron que nosotros, un grupo importante de diputadas y diputados nacionales y senadores, lo veníamos planteando desde hace 2 años y fuimos planteándolo en todos los ámbitos internos del partido hasta que llegó un momento que, Carrió dijo, vamos a terminar con esto, no hay lugar a la discusión, porque en general no había discusión con ella, no se podía entablar este debate y ahí es donde se genera, comienza a intervenir provincias, así están intervenidas 6 provincias, incluida Santa Fe, la amenaza de intervención a Mendoza, o sea, prácticamente no quedan de los distritos grandes ninguno por intervenir. Entonces, bueno, esto generó todo un movimiento interno que, ha hecho que se creara como un espacio que contiene a los ARIs de las provincias intervenidas y no intervenidas, que planteamos el espacio sí,
solidaridad e igualdad, que estamos planteando precisamente eso, esas ideas fundacionales, el papel, el rol del Estado, la distribución de la riqueza, la salud universal y gratuita, las políticas universales, las políticas sociales universales, y que, bueno, es la razón por la cual muchos de nosotros nos acercamos al ARI y que sabemos que estas ideas del progresismo no son, no llegan a la Argentina con Carrió, sino mucho antes. Muchos de nosotros venimos del FREPAS o otros inclusive del PI, de movimientos que de alguna manera encarnaron en su momento esas ideas, ¿no es cierto? Y que nosotros creemos que tienen que seguir estando vigentes. ¿No tienen miedo de ser cooptados por el kirchnerismo? De ninguna manera, ninguno de nosotros tiene ninguna aproximación ni tiene tampoco la intención de acercarse al kirchnerismo. Nosotros somos opositores al kirchnerismo, creemos que lo que ha hecho el kirchnerismo en la Argentina en cuanto a corrupción tiene un parangón, que es la década de los 90, y así como en los 90 estuvimos junto a sectores sociales y políticos combatiendo precisamente esa política de entrega del país, creemos que hoy lo que no ha hecho suficientemente bien tanto Kirchner como su esposa es lo de la distribución de la riqueza, ha concentrado más la economía en pocas manos. Conoces a Elisa Carrió y te pregunto, ¿sorprendió lo de Clarín del día domingo sosteniendo a página impar que Lilita viene en busca de Carlos Reutemann para hacer una alianza? No sé qué hay de cierto en eso, lo que sí sé que Carrió siempre tuvo simpatía por Reutemann, eso generaba también internamente algunas diferencias, porque le planteábamos permanentemente que no, para nosotros Reutemann representa, el diablo no, pero no representa lo que nosotros creemos que tiene que ser alguien que tiene que ser un aliado, ¿no es cierto? Para nosotros Reutemann, López Murphy, Patricia Bullrich realmente representan los mismos sectores, ¿no? Y por lo tanto nunca estuvimos de acuerdo, lamentaría, sería una razón más para estar alejado de ese espacio. Es como que cada partido opositor, cada agrupación necesita una pata peronista o un peronista para dar alguna señal de gobernabilidad. Es extraño este país. Yo no creo que sea así. Creo que sí hay dentro de los partidos mayoritarios, tanto de los que en su momento fueron los dos, la bipolaridad o el bipartidismo, sectores que se fueron desencantando de esas políticas y se fueron alejando. Y no me parece que esté mal. Creo que alguien no nace con una camiseta puesta y muere. Yo creo que uno en política tiene que ser lo suficientemente racional para ser coherente con lo que pensó, con lo que piensa y con el futuro. Por eso no lo veo mal, pero no estaría de acuerdo, obvio, con lo de Reutemann y con ninguna alianza, ¿no? La crisis entre campo y gobierno cruzó como un rayo a los partidos políticos, a las dirigencias, fundamentalmente en provincias como Santa Fe, que dependen mucho del campo. ¿Cuál es su posición sobre este conflicto que nos tiene un poco hartos a todos, ¿no? Sí, nos tiene hartos, es cierto, nos tiene harto por la falta de sensatez, en primer lugar del Gobierno Nacional, que es el principal responsable. Creo que la presidenta no puede ignorar que ella, como presidenta de la Nación, no pudo haber cometido el error que cometió de mezclar y poner en la misma bolsa al pequeño productor, al mediano productor, que a los pool de siembra, que a los grandes terratenientes. Porque existen en la Argentina, no es que no existan. Eso es una cosa.
Creo que no, vuelvo a repetir, no se concentró más la economía en pocas manos, le dio subsidios a quienes no le tenía que dar y siguió dándoselos, no tuvo una política clara con respecto a la lechería ni con respecto a la ganadería. Para mí no existe la categoría el campo. En los últimos días es muy todo el mundo, el campo son realidades distintas. Está el peón rural, que en un 80% está en negro, está el pequeño y mediano productor, que se ha visto beneficiado a lo largo de estos últimos años, y están los medianos, los grandes, los pool, los Grupo Copatel. Pero digo, me parece que el principal error fue del gobierno nacional, y muy duramente creo que la responsabilidad la va a tener que dar cuenta el conjunto de la ciudadanía, porque esos mismos productores agropecuarios que hoy están en la ruta la votaron a Cristina en la provincia de Santa Fe. Y si no, veamos los resultados electorales de las pequeñas localidades. Ahora bien, creo que no todo es blanco y negro. También hay una responsabilidad importante de los dirigentes del campo. No creo que los discursos beligerantes que escuchamos el domingo pasado por parte de Angeli y por parte de una persona respetable como Bussi tengan que ver con el intento de diálogo o de sentarse a una mesa. Me parece que tienen la idea de una ruptura y seguir en ese camino machacando sobre la ruptura. Creo que no solamente está en juego estos intereses de los pequeños y medianos productores, a los cuales se les ha hecho algunas propuestas, porque, bueno, lo de Cristina, por suerte, bajó el tono y empezó a hacer algunas propuestas. Está bien, no se sentó a dialogar, que eso es lo fundamental, y lo que vino planteando el gobernador Wiener, que me parece fundamental, que se sienten ambas partes con la idea de diálogo. No solamente no se sentó, sino que también la otra parte sigue y va por más, y eso tampoco hace que se pueda llegar a una solución. Me parece que acá es absolutamente necesario. Todo el comercio de los pequeños pueblos se está fundiendo, o se está, digamos, no está a la altura de lo que venía vendiendo. Y por otro lado, los dueños de camiones, que en la provincia de Santa Fe son muchos, están en una situación límite, porque ellos no tienen reservas como tiene la gente del campo, que tiene reservas. Y vuelvo a reiterar, no es lo mismo el que tiene 20 hectáreas, 2 hectáreas, 15 hectáreas, 50 hectáreas, que aquellos que tienen muchas más hectáreas y que quizás tenga la posibilidad de poder seguir con este verdadero lockout patronal por más tiempo. Yo creo que acá no es todo blanco y negro, hay una postura intermedia de los grises que tiene que ver con la gran masa de ciudadanas y ciudadanos que queremos que este problema se solucione y ya. Pronto. No te pregunto por el tema de Darwina Galicho, vos sos militante de los derechos humanos, porque francamente la polémica me parece absolutamente ridícula. Yo creo que se puede estar de acuerdo con una posición, con otra, ir a un acto, ir a otro, pero hacer de eso un conflicto entre las entidades de derechos humanos no creo que sea demasiado lamentablemente, serio, ¿no? bueno, esto se ha dado de esta forma. Creo que lo que he podido conversar es, lo que le cuestiona es que haya ido con el pañuelo, cuando en realidad, digamos, el pañuelo es todo un símbolo de la lucha de derechos humanos. Y lo mismo que se le critica a Cristina, de que utiliza de alguna manera a las madres, a las abuelas, a los organismos de derechos humanos, tampoco, bueno, sería correcto que Bussi lo hiciera como lo hizo. Pero de todas maneras, bueno, yo respeto a las madres, a las abuelas, respeto a Darwini y al resto de las madres. Me parece que están más allá. No quisiera que se las utilizara, que nadie las utilizara. Sin duda. Gracias, Alicia Gutiérrez, por haber estado. Hacemos el último corte y editorial de cierre. Para el cierre, información. Día viernes, Carlos Reutemann fue a una localidad que se llama Angélica, reunió a los intendentes del departamento Castellanos y les dijo: señores, hay que apoyar la lista encabezada por Ricardo Spinozzi. Cito esto porque es la primera aparición de Reutemann, de alguna manera mostrando su interés para que gane Spinozzi. Lo otro, la carta que le envió al expresidente Kirchner, presidente del partido,
donde le dice que le sorprende la actitud que toma y que en Santa Fe el agro es tan importante como el petróleo en Santa Cruz. Hay una carga irónica. Tercero, la llegada de Carlos Kunkel apoyando a Rossi y después criticando a Reutemann, lo pone en la vereda de enfrente. Duhalde vocea ante personalidades off the record que el candidato para el 2011 es Reutemann. Parece un déjà vu del 2001-2003. Otra cuestión, se dice que el ex gobernador Jorge Obeid estaría a punto también de sumarse a los dirigentes que se muestran díscolos con la política de la Casa Rosada hacia el campo y que en esa línea de acción terminaría jugando en la interna con Ricardo Espinosi. Lo otro que hay que rescatar es el apoyo que ha recibido Agustín Rossi de parte de sectores gremiales para su candidatura a presidir el PJ. Ustedes saben que en julio, como casi no hay lides electorales en la provincia de Santa Fe, bueno, en julio vamos a tener una interna interesante en el Partido Justicialista. No hay tiempo para más, sí para presentarles un librito, si la cámara me acompaña. Se cumplen 30 años del Mundial 78. ¿Usted quiere saber qué fue lo que pasó y no se enteró? Bueno, este libro de Abel Gilbert y Miguel Vitagliano, El terror y la gloria, la vida, el fútbol y la política en la Argentina del Mundial 78. Esta es de mi propia biblioteca, no sé si el libro se consigue en las librerías, pero por las dudas consúltelo. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Recuerde, agéndelo, lunes, 23 horas, por Multicanal y Cablevisión.